¿Ya pueden ver la pantalla? Señor. Muy bien. Entonces, el tema del día de hoy, el que vamos a ver el día de hoy, se llaman las funciones trigonométricas. ¿Sí están viendo la pantalla? Señor. Bueno, entonces, los propósitos para el día de hoy es que vamos a identificar los ángulos dentro de una circunferencia y sus unidades de medida. Y que vamos a reconocer las razones trigonométricas y las voy a utilizar para resolver situaciones problema. Entonces, son dos cosas. Aquí hay una introducción que ustedes la van a leer. Van a ponerle mucho cuidado a esta introducción de la temática del día de hoy y la van a tener en cuenta. También van a leer qué voy a aprender. Dice que vas a reconocer el concepto de ángulo incrustado en una circunferencia. Además, cómo se miden dichos ángulos con unidades de medida que se pueden intercambiar utilizando la regla de 3. Después conocerás las razones trigonométricas y cómo con ellas se pueden resolver. Se puede resolver una situación, problema como esta. Entonces aquí me está diciendo que un faro de 45 metros, aquí está el faro, mide los 45 metros. Este faro ilumina un barco con rayo de luz que forma un ángulo de 30 grados. Ya estamos viendo para qué se utilizan los grados con la horizontal, tal como lo muestra la figura. Y nos hace una pregunta. ¿A qué distancia se encuentra el barco del faro? Entonces, esta es la situación problema que nosotros vamos a trabajar, que nosotros vamos a resolver. Entonces, de ahí se parte todo este ejercicio del día de hoy o de esta semana. Continuamos. Entonces, mire lo que dice aquí. En tu cuaderno, escribe la estrategia que utilizarías para resolver esta situación problema. Entonces, prestemos atención a esta parte. Esto que está acá es una estrategia que usted va a empezar a utilizar. Esta estrategia, usted aquí va a pensar en cada uno de estos. Esta misma la va a hacer usted en el cuaderno. Entonces usted va a decir, bueno, vuelve y lee muchas veces el ejercicio, las veces que sea necesario. Y usted con lo que sabe, con lo que cree, con lo que piensa, va a resolver ese problema creando una estrategia. Entonces usted aquí en el paso 1 empieza a escribir. Yo creo que lo primero que se debe hacer es calcular, y entonces empieza a explicar. Profe, es que yo no sé ese tema, listo, no importa, es lo que usted cree de cómo se puede solucionar esa situación, problema. Y usted lo escribe aquí. Profe, que esa tabla está muy pequeña, que yo puedo ampliar las celdas. Si usted las amplía y usted todo lo que quiera acá, lo va a hacer. Yo lo que voy a revisar en este punto son las ideas que ustedes tienen para resolver un problema como este. Ideas lógicas, ideas claras, información abundante. Aquí les voy a escribir bastante explicación, unas explicaciones lógicas, unas explicaciones abundantes, unas explicaciones claras. No importa que ustedes no sepan, o no importa si la explicación no es correcta, importa es que usted aquí me escriba lo que usted piensa, lo que usted cree, lo que usted hasta el momento ha aprendido. ¿Está claro ese punto? Sí, profe. Señor. Bueno, muy bien. Entonces, después de que usted tenga eso, ya nosotros empezamos a trabajar el tema. Y ya empezamos a hablar de ángulos. Y entonces aquí me dice que es la distancia que existe entre dos segmentos unidos por un vértice. Los ángulos se pueden medir en grados o en radianes.
Entonces aquí vamos para la explicación de lo que es un ángulo. Los ángulos ustedes los ven toda la vida en matemáticas, en geometría se ve eso. Entonces, ¿qué es un ángulo? Esto que yo estoy dibujando aquí es un segmento. Un segmento es una línea recta que tiene principio y tiene fin. Este segmento se le pega otro segmento acá, acá se pega otro segmento y ese segmento está aquí, está encima de este. Luego este segmento se va ampliando, se va ampliando, se va ampliando, se va ampliando, se va ampliando. Él puede ampliarse y puede dar toda la vuelta. Por eso es que estamos hablando de que esto está incrustado en un círculo. Entonces él se va ampliando, se va ampliando. Generalmente nosotros lo vemos aquí, pero existe en todo esto, ¿verdad? Todo esto. Resulta que lo vamos a dejar ahí. Resulta que esa distancia que existe entre el primer segmento y el segundo segmento, a eso se le llama ángulo. Este segmento, esto se llama segmento, y los segmentos tienen un nombre. Por ejemplo, este puede ser el segmento A. Y este de acá, el de color verde, puede ser el segmento B. Y este punto donde yo hice girar el otro segmento, este punto de acá, ese punto se llama vértice. Y este es el vértice, también los vértices tienen nombre, a veces tienen letras mayúsculas de nombre, puede ser el segmento A mayúscula. Perdón, el vértice A, este es el segmento B, y este de acá, que es la distancia entre el uno y el otro, que es el ángulo, ese siempre recibe como nombre letras primas. Este puede, letras del alfabeto griego. Este puede ser el ángulo alfa o le pueden llamar con otras letras del alfabeto griego. Entonces, resulta que esa medida que nosotros tenemos ahí, la de un ángulo, se mide con dos unidades de medida. Se mide con algo que se llaman grados y algo que se llaman radianes. Son las unidades de medida. Entonces, si a mí me dicen la distancia que hay del segmento A al segmento B, ¿cuánto mide? Pues yo utilizo unos aparatos para medirlo. El transportador es un aparato para medirlo. Y yo puedo decir que, por ejemplo, eso mide 45 grados. Mide 45 grados. Lo pueden encontrar así o con una bolita acá arriba. Aquí a veces aparece, los grados se representan con una bolita acá arriba. Así una bolita chiquita. Me quedó torcida, pero bueno. Entonces, volvemos a explicar esta parte. Los ángulos es la distancia que existe entre dos segmentos unidos por un vértice. Y aquí está la explicación de ángulos. Ustedes vuelven y la repasan acá. Y esta parte me parece importante. La unidad de medida de los ángulos son los grados. Bueno, ya lo vimos, existen algunos especiales. Si un segmento se mueve con respecto a otro, un cuarto de vuelta, entonces ya estamos hablando de la circunferencia. Contrario a las manecillas del reloj, la medida es 90 grados. Si se mueve media vuelta, la medida es 180. Y si da una vuelta entera, la medida es 360 grados. Entonces, vamos a mirar otra vez aquí, porque entonces lo que nos está diciendo esto es que existen ángulos especiales. Volvemos, este es un ángulo, este es un segmento que se llama el segmento A. Este es un segmento que se llama el segmento B. Se unen en el vértice y entonces hay algo aquí especial. Están aquí juntos los dos. Si va contrario a las manecillas del reloj, o sea que este va hacia arriba. Si este llega acá, que según la circunferencia, esto es un cuarto de vuelta.
Entonces decimos que este ángulo es un ángulo especial que mide 90 grados. Este es un ángulo especial de 90 grados. Si nosotros decimos que ese ángulo, se mueve acá un cuarto y acá se mueve media vuelta, eso es otro ángulo especial, que es el ángulo de 180 grados. Y si ese ángulo da toda la vuelta entera, ese ángulo, va acá, va acá, va acá y vuelve y llega al mismo punto, pero dio toda una vuelta, ese ángulo es el ángulo de 360 grados. Aquí no les puedo mostrar, aquí yo no les puedo mostrar la circunferencia, pero estamos hablando de media vuelta en una circunferencia, de un cuarto de vuelta en una circunferencia, de media vuelta en una circunferencia y de una vuelta entera. Entonces, nosotros encontramos que ese ángulo que va de aquí a acá es un ángulo especial y usted lo encuentra como un rectángulo, se llama ángulo rectángulo, de 90 grados, o sea que este pedazo dio la vuelta de aquí a acá. Si da la vuelta de aquí a acá, ¡pam! Entonces ese es otro ángulo especial que es de 180. Y si da toda la vuelta hasta acá, es otro ángulo especial que mide 360 grados. ¿Listo hasta ahí? ¿Está quedando todo claro? Señor. Sí, señor. Muy bien. Entonces, ¿esta unidad de medida cuál era? La que estamos explicando. ¿Qué unidad de medida es? ¿Estamos hablando de qué? De los ¿De qué? ángulos. Sí, estamos hablando de ángulos y que los ángulos se miden ¿en qué? ¿Por grado? En grados, muy bien. Grados. Eso, entonces estamos hablando de que se mide en grados y estamos hablando de que está en una circunferencia y estamos hablando de cuál es la distancia que hay entre un segmento y otro y eso es lo que da el ángulo. ¿Listo? Sí, profe. Entonces, aquí también dice, los ángulos se pueden medir en radianes, teniendo en cuenta la circunferencia. Y me dice, y me explica qué es un radián. Un radián es la medida del radio, que es igual al arco que cortan los dos segmentos con la circunferencia, como lo muestra la figura. Entonces, aquí tenemos esta figura. Esta figura, entonces, aquí tenemos ya el segmento A, como yo les mostraba ahora. Aquí dice, bueno, esta circunferencia, este lado que viene de aquí a acá, que viene del centro a cualquier parte de la circunferencia, a eso se le llama radio. El radio es el que da el tamaño de la circunferencia. Entonces, los ángulos que quedan incrustados dentro de la circunferencia, entonces tienen algo especial. Por ejemplo, este ángulo, la distancia de aquí a acá, es la misma distancia que hay de aquí a acá. De este segmento con este segmento que estoy repintando de azul, es la misma distancia. Esta distancia que hay del centro de la circunferencia hasta una parte de la circunferencia, o sea, el radio, es la misma distancia que yo estoy colocando aquí de color azul. De ahí salen entonces los radianes. Se dice que eso sería un radián y toda esta circunferencia la dividen en radianes. Entonces esa viene siendo la segunda unidad de medida. Entonces recuerden esa parte muy bien porque se viene lo siguiente. Se viene lo siguiente. Se viene que
esto se vuelve una fórmula. Y siempre cuando ustedes trabajen, bueno, ustedes empezaron por trigonometría, cuando trabajen cálculo, cuando trabajen física, cuando trabajen química, siempre les van a dar fórmulas. Y ustedes deben estar pendientes de esas fórmulas para poderlas interpretar, para poderlas comprender y para poderlas utilizar. Las fórmulas se interpretan, las fórmulas se analizan y luego finalmente se utilizan. Entonces, quiere decir que una vuelta, lo que yo les mostré, es igual en radianes a 2 pi radio. Y esos 2 pi radio es igual a 360 grados. Entonces, empiezan los ejercicios. Por aquí me voy a saltar este. Ah, bueno, y aquí empiezan los ejercicios. Aquí me dice, vea, expresar 125 grados en radianes. Entonces, para poder resolver eso, aquí me están diciendo a mí que utilice algo que se llama regla de 3. Entonces, ¿qué es una regla de 3? Es una relación entre dos magnitudes para hallar una incógnita. Aquí está de esta manera, entonces vamos a analizarla para que todo quede bien claro. Entonces, a mí me están diciendo acá, que me dicen, me devuelvo. ¿Cuántos son los grados? Ah, ya, me dicen que son 125 grados y que los debo transformar a radianes. Entonces yo digo acá, listo, yo tengo que coger 125 grados y yo los debo transformar a radianes. ¿Cómo hago eso? Entonces yo hago la comparación de la siguiente manera. Yo digo, sí, 2 pi radios, aquí 2 pi radios es una vuelta entera, y tienen relación con 360 grados, entonces aquí se coloca una igualdad. Entonces, esto es igual a ¿qué? Como yo necesito saber en pi radios cuántos son 125 grados, entonces yo coloco aquí una X. Y aquí colocaría los 125 grados. Y esto se traduce de la siguiente manera. Si 120, se traduce de la siguiente manera. Si 360 grados es igual a 2 pi radianes, 125 grados, ¿cuánto es? Entonces, por álgebra, algo que ustedes ya han estudiado, yo digo, ah, bueno, yo multiplico este por este para resolver esta ecuación de 3, esta regla de 3, y multiplico este por este. Y entonces yo me quedaría lo siguiente, me quedaría 125 grados por pi radios, este punto que sea el por 2 pi radio, igual a 360 por X. Al despejar la X, voy a pasar esto acá, al despejar la X, este que está multiplicando pasa al otro lado de la igualdad a sumar. Y yo sé que 125 por 2 es igual a 250. 250 pi radianes, es igual sobre 360 grados.
despejé la X. Lo que hice acá fue despejar la X. ¿Listo? Entonces se aplica la regla de 3. ¿Qué es aplicar la regla de 3? Es hacer esta relación entre magnitudes. Si 360 grados es igual a 2πr, 2pi radianes, entonces 125 grados, ¿cuánto es? Esa es la incógnita, porque yo necesito pasar la unidad de medida de grados a pi radianes. Entonces, cuando yo resuelvo esta ecuación, lo que hago yo es multiplicar en cruz y me queda 2pi radianes por 125 y me queda X por 360 grados. La multiplicación de 125 por 2 me da 250. Y lo que hago yo aquí es pasar de la izquierda a la derecha. Eso no es nada, o sea, no es nada complicado. Y dejo la X sola. Este 360 que estaba multiplicando pasa acá a dividir. Y entonces, ¿qué hago yo ahora? Pues como se puede simplificar, yo cojo y simplifico este número y simplifico este número por 10. Entonces la respuesta es, simplificar por 10 es dividir arriba y abajo por 10. Entonces la respuesta final viene siendo que X es igual a 25 sobre 36 sobre 36 pi radianes. Y este número, que eran los 125 grados de acá arriba, estos 125 grados, a través de este proceso que hice acá, lo convertí en radianes. Entonces, ¿cuánto es 125 grados? Es 25/36 avos pi radianes. ¿Está claro? Muchachos, ¿está claro? No los escucho. Sí, señor. Bien. Y de la misma manera se hace lo otro. Aquí está el ejemplo. Aquí me dan 2,4 radianes. Aquí me dan 2,4 radianes y los tengo que convertir a grados. Entonces, eso es un ejercicio que ustedes tienen que aprender a hacer. Entonces, lo mismo, aquí se establece la relación entre las dos magnitudes. Pi radianes dividido entre 180. Bueno, aquí lo que hacen, lo que yo coloqué acá, para que no se vayan a confundir, porque la matemática tiene su lógica, pero a veces no nos la explican bien. Yo les dije a ustedes que esa era la fórmula. Una vuelta es igual a 2pi radianes, pero también se puede utilizar que media vuelta es igual a pi radianes, y eso es lo que utilizan acá. Media vuelta es, yo ya les expliqué antes, media vuelta es 180 grados. O sea que ya no vamos a utilizar los 360 grados. Y pi radianes es la mitad de la vuelta, o sea que hay la relación entre estas dos. O sea, esto se dividió entre 2. Cuando yo divido esto entre 2 y divido esto entre 2, entonces esto me da pi radianes, como está aquí, y esto me da 180, como está aquí. Y lo demás se establecen las relaciones de la regla de 3. Es lo mismo, sino que aquí está en radianes y pasa a grados. Miren la bolita que yo les mostraba ahora. Y antes estaba en grados y pasaba a radianes. Entonces la relación es la misma. Si necesitan pues repasar, miran bien, aquí tienen los ejercicios. La semana pasada definitivamente no pude enviar los videos, tengo problemas para subirlos. Aquí me molesta la conexión, muchas cosas. Me lo estaba subiendo Jonathan Sarria, pero ¿qué pasó con Jonathan? ¿Por qué no lo volvió a subir? No tengo celular. ¿Y usted no me decía que lo hacía por computador?
Primero por celular y después por computador. Ah. Y hoy Yo no me quedé puede. sin celular. ¿Y qué le hizo al celular? Por allá no tengo, no es que me cayó el agua. No, Jonathan, hombre. Voy a ver si este lo puedo subir. Si me configura ahora, lo subo de una vez para que no, para que tengan la explicación. Entonces, ya seguimos al tema de las razones trigonométricas. Entonces, esto viene paso a paso. Y las razones trigonométricas son las siguientes. Parten de un triángulo como está acá y parten de ángulos. Entonces, tenemos un triángulo y el triángulo tiene 3 lados. Vamos a cogerlo acá. Este ángulo, el triángulo, perdón, es una figura geométrica que tiene 3 lados. Vea, el lado A, el lado B, el lado C, y tiene 3 ángulos. Aquí colocan el ángulo recto. ¿Recuerdan que es la distancia de este y este es un ángulo especial que mide cuánto? Los escucho. Los escucho. Bueno, lo repasan entonces. Porque es que ya me está avisando, me está sacando letrero aquí esta vaina. Entonces, este ángulo, perdón, este lado, y luego este lado, y luego este lado de acá, me forman el triángulo. Pero este triángulo tiene que ser un triángulo especial que tenga dentro de ellos un ángulo recto que es este, el que aparece con un cuadradito adentro. Ese ángulo es un ángulo especial que mide 90 grados, que es un cuarto de vuelta. Eso se lo tienen que aprender esta semana. Tienen que estudiarlo y estudiarlo y estudiarlo. Entonces, con respecto a este ángulo de acá, que es el ángulo alfa, que es la distancia entre este y este, con respecto a este ángulo alfa, entonces hay unas relaciones de magnitud entre la distancia de los lados, entre el lado A, entre el lado B y entre el lado C. Recuerden que ya lo vimos en una clase. El lado A, según este ángulo alfa, este es el cateto opuesto. El lado B es el cateto adyacente y el lado C, que es el más grande, se llama la hipotenusa. Entonces, según esto, las razones se dan de la siguiente manera. Razones es porque son divisiones y esas divisiones me ayudan a resolver el problema que yo les puse arriba. Entonces, estas relaciones se forman de la siguiente manera. La primera es el seno. Entonces, ahí me están diciendo que el seno es algo. La segunda es el coseno. Ahí me están diciendo que el coseno es algo. Y la tangente es la tercera. También me están diciendo que la tangente y la cotangente y la secante y la cosecante. Estas son 6 razones trigonométricas que son relaciones de magnitudes en un triángulo rectángulo. Entonces nosotros decimos que el seno es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Que el coseno es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Que la tangente es cateto opuesto venga aquí. ¿Cuáles son las razones trigonométricas? Muchachos, los escucho.
¿Sí me están escuchando? Señor. Bueno, es que aquí me está apareciendo Razones trigonométricas no son seno, coseno, tangente, cotangente. eso, pero entonces hay relaciones entre las magnitudes. Volvemos, porque es que aquí sí había una equivocación. Volvemos y volvemos. Es una división donde con respecto a alfa, el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y el coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente sí es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Adyacente. Y la cotangente es lo contrario, el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. ¿Sí lo están viendo? Señor. Y la secante es la hipotenusa sobre el cateto adyacente y la cosecante viene siendo el cateto, viene siendo la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Entonces esto que está acá es lo mismo que está aquí y aquí está bien explicado. ¿Sí lo ven? Longitud del cateto opuesto sobre la hipotenusa. Coseno, longitud del cateto adyacente sobre la hipotenusa. La tangente. Ah, bueno, aquí solamente me están mostrando 3 razones trigonométricas, pero son más. Y ya, ustedes aquí empiezan a desarrollar lo que ustedes vieron. Miren, respectivas conversiones de los siguientes ángulos. De aquí los pasan a radianes utilizando la regla de 3. Y lo mismo acá, de radianes los pasan a grados utilizando la regla de 3. Tengan en cuenta lo siguiente. Miren, estos ángulos son negativos. O sea que la respuesta puede cambiar por el menos. Ojo con eso. No se vayan a equivocar en eso. Lo coloqué ahí porque ustedes ya están en la capacidad de trabajar con los números reales. Entonces, para que ustedes lo tengan muy en cuenta. Y finalmente, pues tenemos dos ejercicios. Tenemos dos ejercicios con los triángulos, donde ustedes vayan las razones trigonométricas de estos dos triángulos. Eso es lo que tenemos para esta semana. Esto es lo que nosotros... Esto es lo que nosotros tenemos para esta semana. Veámonos las caras, a ver. Uy, no, profe, ya ando muy paila, ajá. No, yo también ando... Ve, yo no me mostré. Pero Todos tengo andamos cámara. paila. A ver que necesito una foto de evidencia. Santiago. Profe, yo estoy Yo despelucada. también estoy despelucado. Todos estamos Es despelucados. muy feo como A ver que no es que estén en la cama ahí con la gaseosa y recién dormidos. Bien. A ver cómo lo veo. Jonathan. No tengo Jonathan, cámara. lo queremos ver. Es que no tiene cámara. No, profe, no tiene Ya, cámara. el computador. Ve, y es que ese Santiago está viendo clases acostado. Muchachos, entonces ya dejamos hasta acá. Les repito los que les escribí en el grupo. Si tienen alguna duda, ustedes escriban en el grupo, pero dudas concretas. Profe, yo no entendí esta parte. Hay gente que me escribe así. Profe, y me manda fotos de lo que ha hecho. Profe, he hecho hasta aquí, no entiendo lo demás. Entonces yo digo, el muchacho o el joven o la joven están haciendo el ejercicio y de verdad tienen duda en eso. Porque eso de que no entendí nada, no lo acepto. No, yo lo estaba haciendo, estaba con esta estrategia, luego estaba intentando hacer esto y ya vi que no, entonces necesito esa parte para poderlos atender. No siendo más, recuerden que damos ya la última clase, otra semana más, cumplen con los ejercicios y
Y listo. Listo, pues. Hasta luego, muchachos. Bueno, bueno. Bueno, hasta Chao. luego. Bendiciones a todos. Lo mismo.